en esta oportunidad nos encontramos con nuestra vuelta de la Noguera, director regional de la región Junín, y bueno, en esta ocasión el experto Catalina. Es por eso que nos hemos reunido para que nos pueda hacer un panel sobre el código de capital. Para usted, ¿qué es el código de capital dentro de una empresa? ¿Cómo puede aplicarlo el capital? A ver, típicamente el capital son aquellas que para mí la solución es que yo vaya a una entidad financiera, hacer su préstamo, y lo que yo tengo que pagar por ese préstamo, ya sea que sea a corto plazo, ya sea que sea a medio plazo. Mi capital es el que es una deuda que yo hago para que es un pasivo de sistema más específico, en el cual yo incurro para buscar que todo aquello que significa mis fábricas, la máquina, el ambiente, el trabajo, la materia prima, los sueldos y salarios, etc., pueda yo pagar, y a su vez significa el hecho de que la empresa funcione. Pocos capitalistas trabajan solo con su capital, con su patrimonio. Entonces, si puedo hablar del lado derecho, del balance general, estamos hablando que una parte de ella está referido al tema del capital. Capital y patrimonio. Ese capital está dividido en dos zonas, el corto plazo y largo plazo. En el corto plazo incurre un tipo de costo. Y en el caso segundo también incurre un costo, pero que tienen, digamos, valores diferentes. Normalmente, la persona que me preste dinero, cuando es a largo plazo, los intereses van a ser mayores, porque es la forma como el empresario financiero se cubre de riesgos. Y aquí encontramos otro elemento más, este concepto de riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo me haga un préstamo de un banco es una forma, ¿verdad? Que puede ser a corto o a largo plazo. Y digamos que el riesgo ahí es menor. Pero si yo emito, por ejemplo, acciones o bonos, ahí el riesgo es mayor. Entonces, el costo del capital también incorpora el riesgo. Y a mayor riesgo, por cierto, las tasas de interés son mayores. Me refiero al banco. A largo plazo. Porque si utilizo la matemática financiera y traigo un dinero a 10 años a valor presente, seguramente que el costo va a ser mayor, porque la tasa de interés que me va a cobrar puede ser a largo plazo, es menor que la que me da a corto plazo. Normalmente las tasas de interés son menores. ¿Muy bien? Este es un primer del costo de capital. ¿Qué tiene que ver, por cierto, ese costo de capital con la inflación? ¿Ya? Tiene que ver con lo que es también el riesgo país. ¿No? Es decir, hay diferentes variables, como las que acabo de mencionar, hay otras también, que hacen que el costo de capital sea mayor o menor, ya sea a corto o a largo plazo. Si yo fuera un país inestable, yo soy un país inestable, vamos a decir Venezuela, y yo me hago un préstamo, con toda seguridad que el costo de capital va a ser mayor que me haga yo en Perú o a Espira en Chile. Eso es el otro. Y eso está ligado con el riesgo, tema que nos voy a sacar. El riesgo, ¿por qué? Porque el riesgo país, el índice que lo toma mucho en cuenta los inversionistas, es mayor o menor. De tal manera que cuando hablo de costo de capital, esos son los elementos que yo tomo en cuenta. Pero la forma de medir eso es matemática financiera. Valor presente, valor futuro, si lo pongo a un año, capitalizable semestralmente, es diferente a que yo le diga si es un año que capitalizable a un mes, ¿no es cierto? El costo va a ser mayor. De igual manera que si yo tengo a un largo plazo y yo hago a más de 5 años, sin duda alguna los costos de capital va a ser mucho mayor. Eso es lo que yo podría hablar de una forma muy sucinta sobre el costo de capital. En este caso del costo de capital,
para se puede aplicar a una pequeña empresa? Pues sí. Claro, cuando yo voy, por ejemplo, ya, yo quiero meterme en una campaña por Navidad. Compro un montón de talentones en ese mercado. Cuando yo voy a hacer el préstamo, la persona que me va, perdón, la entidad financiera que me va a prestar, no me presta así nomás. Claro, a mí como persona hay bancos que me dicen 2.000, 3.000 soles y solamente con mi DNI. Pero cuando yo hago trabajo como empresario y no voy a comprar 50 panetones, ¿verdad? Saco, digamos ya, voy a poner 1.000 panetones, ¿cierto? Entonces el monto ya está por encima de los 10.000, 15.000 y demás. El banco me va a decir, bueno, pero preséntame ¿cómo le llamo así? Tu propuesta o proyecto, en donde yo muestro solvencia porque voy a devolver ese dinero, que voy a vender, mi análisis de mercado. ¿Para qué hace eso el mercado? Para tener la seguridad que no hay riesgo, si ese señor me va a devolver el dinero. Y eso me lleva al costo del dinero. Entonces, tome en cuenta entonces el riesgo, que en el caso de los bancos no es muy grande, ¿no? No se examinó mucho el tema de los observadores del riesgo mayor. Sin embargo, las posibilidades de que, vía este mecanismo, yo pueda erogar dinero, emitiendo acciones, emitiendo bonos, está también abierto. Eso es otro rubro de la costa de dinero que mucho mayor. Pero también la posibilidad de ganar son mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Mayor riesgo, mayor ganancia. Eso es parte de la teoría. Entonces, sí, el pequeño empresario también. El banco se protege, poniendo una tasa determinada que permite que, por lo tanto, se cubre el riesgo de que, por ejemplo, 90 euros para todo y no le pueda pagar. Entonces, este es un poco la idea con pequeña empresa. Y no, para el caso de grandes empresas, aquí ya tenemos el costo de deuda, y también el costo de capital ordinario. ¿Claro? En ese sentido, el costo de deuda que asumen las grandes empresas es mayor. Es mayor, es mayor. Es mayor el riesgo, pero también la solvencia de grandes empresas te permite, digamos, tener otras fuentes. A ver, si yo soy pequeño empresario, la única fuente, al igual que las fuentes que tengo sigue siendo lo mismo, mi patrimonio o préstamo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el costo de capital? En y no mi patrimonio. Aunque también podía calcular el costo, ¿no es cierto? Pero bueno, típicamente en este donde dio un préstamo a cortísimos plazos, en el caso de la persona que vende el panetón. Este es el tema típico que examinamos, costo de capital. Ese costo de capital, en la gran empresa, las posibilidades de acceder al crédito son mayores que ese pequeño empresario. ¿Por qué? Porque si soy Coca-Cola, que es obvio, me van, porque la solvencia, porque es una empresa de larga data, porque tiene una marca que es una especie de monopolio, porque tiene un garantizado mercado que cada vez hay más, ¿no? Si hago una proyección a futuro, Coca-Cola va a seguir creciendo. Con el riesgo de que apareció en Europa toda una campaña para que no se consuma este tipo de bebidas, porque generan obesidad, porque es un choque, como dicen los americanos, un choque respecto a los azúcares y demás. Está prohibiéndose en Europa, pero no es una prohibición estatal, pero una campaña médica que se no consuma este tipo de bebidas. Pero, a pesar de eso, que es un riesgo para Coca-Cola, la empresa sigue creciendo. Eso es diferente a que yo constituya mi pequeña empresa y quiera, por ejemplo, comprar zapatos, vender zapatos. Voy a Trujillo y le digo, soy la empresa tal. Pero no es con mi patrimonio que quiero trabajar, voy al banco. El banco no, porque no es el contrario, como le presto. Entonces tengo que poner garantías. Ahí está, ¿por qué? Porque el banco está poniendo riesgo de que uno le pueda plata. Entonces, hay una relación como el tema de costo de capital con el tema de riesgo. Ahí están los temas básicos que estamos examinando.
Entonces, lo convenimos para como se explica, lo convenimos para las pequeñas empresas también proyectar, siempre hacer una proyección. Y en el caso de la inflación, digamos, aquí en Perú, siempre va variando. Entonces, que vamos alrededor del micromedia de 3 2 o 4. Exacto. Entonces, una empresa cuando se proyecta, también tiene que, debe ser una inflación, tiene que ser porque es el otro factor que tiene. A ver, un factor es eso que el banco dice, y si no le duele la plata. Y los otros factores que pues, y si quiebra el banco. Claro, como diría alguien del 100% y del 5% que quiebra el banco, ¿no es cierto? No estamos en esa, hay que recordar en la década de 80 la cantidad de bancos que quebraron, de cooperativas, ¿no? O mutuas que se llamaban en ese tiempo, que quebraron. Pero eso no es la época. Entonces, examinando este asunto, la inflación es un elemento clave. Todos los años, el Banco Central de Reserva fija una tasa de referencia de interés, también como una tasa general que dice hasta cuánto es la previsión de la inflación, que sirve como orientación a las empresas financieras como también al pequeño, mediano y gran empresario. Porque es en función de eso que se cobra la tasa de interés. Me explico. Si es un 3.8 de inflación, entonces yo pongo medio punto más, el banco te pone medio punto más para que resarcirse del dinero, perdón, de la inflación, que come el dinero, disculpen el término, y tener un diferencial por el cual yo me cubro y gano, ¿no es cierto? En Perú todavía estamos en una situación en la que siempre para adelante, donde hay una inflación controlada. Donde hay políticas económicas que actúan en un sentido positivo. Hace 10 años que la inflación está controlada. Pero este es un factor clave en lo que significa el riesgo. Para el empresario, como también para el que hace préstamos. Entonces, la inflación tiene un papel fundamental para la fijación por parte del Banco Central de Reserva de la tasa de referencia. Una tasa de referencia que ciertamente los bancos no se ajusten estrictamente a ella, pero fluctúan alrededor de eso. ¿Por qué? Porque hace previsible la política económica, que son los factores externos, ¿no es cierto?, que sistémicos, que les llaman. ¿No? Cuando uno estudia finanzas, son los riesgos sistémicos, que tienen que ver con inflación, que tienen que ver con el riesgo país, que tiene riesgo, ¿no? Y el riesgo no sistémico que uno incurre en su propia empresa. Ya, digamos que sucedió el hecho de que me puse una persona inexperta a manejar, digamos, la conducción de una máquina. Y si sucedió eso, pues es responsabilidad. Pero es un riesgo mío. Lo controlo. Y lo otro no. En magnitud, y segundo, porque eso no lo manejo, no tiene nada con política de gobierno. Eso. ¿Sí? No, no, gracias. Cuando el examen. En esta oportunidad estamos en la oficina de la Secretaría Pública Colegiada, Marisol. Y en esta oportunidad vamos a hacer unas preguntas sobre los análisis de los estados financieros. Buenos días, la primera pregunta es, ¿cómo los estados financieros, como es el resultado de esto, influyen dentro de las decisiones en el país? Eso también es caso. Bueno, el crecimiento de los estados financieros es muy importante en todo el mundo. También que a través de ellos vamos a tomar decisiones, ¿no? Porque de ahí va a depender mucho lo que creen sobre las familias, el mismo respecto al trabajo va a poder clasificar toda la necesidad que tiene el empresa. Entonces podría tomar decisiones ahí, teniendo en cuenta decisiones económicas, como decisiones de marketing, decisiones estratégicas, entonces son las decisiones que podemos tomar.
Es importante hacer un estado financiero razonable, ¿no? Que va a servir de herramienta para tomar muy bien. Con respecto, digamos, de la empresa, para que tenga una mayor utilidad, ¿qué es lo que le recomienda a usted? ¿Que la empresa haga una buena inversión o más se preocupe por el financiamiento?